Como de costumbre, le damos la bienvenida a la audiencia que el día de hoy nos está recibiendo y nosotros transmitimos con mucho gusto desde este espacio. Soy su servidor, Raúl Monter, y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, al senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo te va? Con el gusto de saludarte, Raúl. Un fuerte abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean. Así es. A final de cuentas nos van a ver, nos van a escuchar, donde quiera que Es estén, correcto. ¿verdad? Oye, Emilio, tú, tú traes una esencia que pocos políticos pueden presumir o ponerse una medallita, porque tu origen como político nace de la ciudadanía, nace como activista, y es algo que a ti siempre te ha distinguido. Y lo que yo he observado en todos estos años que tú has tenido como político y senador de la República, no has perdido ese sello, lo cual para mí los momentos que estamos viviendo, tu presencia es algo que realmente debe de no solamente distinguirte a ti, sino también a nosotros observarlo como algo que sí es posible, como algo que sí es posible. Entonces, nada más para que la audiencia tenga una idea rápidamente, platícanos un poco de tus antecedentes ciudadanos y cómo llegaste a ser político. ¿Cómo no? Qué grande alegría saludarte y estar acá contigo, Raúl, y con mucho gusto. Yo tengo efectivamente, como tú dices, mis orígenes vienen de la sociedad civil. Empieza con mi historia familiar. Mis padres, José Álvarez y Casa y Luz Longoria, un matrimonio muy católico, fundaron el movimiento familiar cristiano. Fuimos un chorro de hijos, fuimos 15 hijos, de esos yo soy el 13. Hijos, 15 tuvieron mis papás, 15, y tú eres el número 13. tres. Yo Pues es el número de la buena suerte. soy de los más chicos, mi querido Raúl. Y mis padres fundan una organización que se llamó CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social, una de las primeras entonces llamadas ONGs que trabaja temas de derechos humanos y comunicación. Y ahí empecé a descubrir esta importancia de la organización y de la participación ciudadana. Luego viene la universidad y vienen mis propias actividades. Participo muy en estas expresiones de la visión social de la Iglesia Católica, ¿no? Trabajé mucho en la Iglesia Católica también es una escuela de formación, y cuando la fe tiene un compromiso social, muy en expresiones de la teología de la liberación, comunidades de base, y finalmente de los chorros de hijos de mis padres, yo quedo en Cencos finalmente en los 90s, y como veníamos, Raúl, de la experiencia traumática del 88, donde pues nos queda marcado para muchos, para mí, yo parte de eso, de esa generación de un fraude en México. Y decidimos empezar a promover la participación ciudadana a partir de la observación electoral. Y empezamos a hacer ejercicio de observación electoral. Luego vino la fundación de Alianza Cívica en el 94 para promover también la participación ciudadana, muy intensa, muy intensa. Hay muchas de las cosas que empezamos a promover, luego se hicieron ley. Se hizo el IFE entonces, y se empezó a monitorear las campañas, a regular los medios, digamos, a generar condiciones para que el gobierno no se metiera a las elecciones. Y justo por ese activismo fui luego consejero electoral cuando se funda el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. La Ciudad de México no tenía elecciones a fines de los 90 de autoridades propias. Entonces participamos en una lucha muy importante, una lucha ciudadana para tener autoridades. Me toca participar en ese proceso
y luego brinco en un proceso ciudadano también muy bonito. A mí me postulan organizaciones de la sociedad civil y fui 8 años el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A mí me tocaron casos como el News Divine, me tocaron casos como el plantón de reforma, por lo cual Andrés Manuel todavía se acuerda y se enoja, y otros más. De ahí sigo con mi labor de activista en derechos humanos. Acompañé mucho a Javier Sicilia en el tema de la cosa tan dramática del estado del país. Ayudamos a hacer los diálogos en el castillo de Chapultepec, donde estaban las víctimas y Felipe Calderón, y luego con el Congreso. Fuimos a dar ahí a Monterrey, que eso fue muy importante porque luego desarrollamos una metodología de diálogo con la Fiscalía, ahí con Consuelo Morales de CADAC. Eso fue, pues te estoy hablando de 2010, 2011, para hacer una metodología de lo que hoy sigue siendo una dramática realidad, el tema de las personas desaparecidas. En esos momentos, Monterrey vivía, junto con Nuevo León, momentos terribles de violencia, colgados, descuartizados, ejecutados, como en otras partes del país. Terminé ese proceso y fui a dar a Washington. Fui secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuve 4 años en Washington, fui el primer mexicano que ocupa ese cargo y regreso a México en el 16. Termino mi cargo, decidí no quedarme otros 4 años porque me dolía mucho lo que pasaba en México. En la Comisión Interamericana me toca negociar las condiciones por los trágicos sucesos de Ayotzinapa para que haya un grupo de expertos que pueda trabajar en México. Y finalmente decido, junto con otras personas, hacer una intervención directa en política electoral a través de la iniciativa Ahora. La iniciativa Ahora buscaba de inicio la posibilidad de una candidatura independiente para mi persona a la presidencia de la República. Vimos que eso no era posible y decidimos llamar a un diálogo político a las 2 grandes coaliciones de partidos del 17. Juntos haremos historia de Morena y López Obrador, nomás no nos tiraron un pial, solo nos buscó Poncho Romo y nos dijo, pues si ustedes quieren, tienen que ir a un evento y aceptar lo que López Obrador les diga. Y nosotros dijimos, no, nosotros queremos un diálogo público, una agenda, un debate, y como sociedad civil posicionar nuestros argumentos. Queremos un grupo parlamentario y que se entienda que no somos parte de ningún partido. El Frente por México al Frente decide aceptar ese diálogo y terminamos en una alianza electoral parlamentaria y de gobierno con PAN, PRD y MC. Esa alianza se hizo bajo la base de que ahora iba a tener su propio grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Porque no somos, yo no soy militante de ninguno de esos partidos, y el acuerdo llega me ofrecen a mí la candidatura al Senado en la Ciudad de México. Yo soy senador por la Ciudad de México, que le correspondía al PRD. Digo, está bien, yo soy candidato externo, no soy del PRD, pero tenemos un acuerdo de que al llegar haremos nuestra propia bancada. Los números en el 18 no dieron el resultado que esperábamos, y en el Senado llegué solo de Ahora, y en la Cámara de Diputados llegaron solo 2 diputados, Carlos Morales de Chiapas y Lucía Riojas, que luego fue un tiempo secretaria del Ayuntamiento de Colosio. Final de cuentas, digamos, al llegar al 18, yo hice valer ese acuerdo. Les dije, recuerden que firmamos un acuerdo, no tendremos grupo parlamentario, pero entonces me declaro sin grupo parlamentario. Y me eché 3 años en solitario. La vida política en México, al no tener un grupo parlamentario o no estar en un partido, te lee como independiente, cosa que creo que es correcto, más allá de la formalidad del trámite. Y los siguientes 3 años formamos el Grupo Plural, gente de distinto origen, gente como Germán Martínez y Nancy de la Sierra, Alejandra León, que venían de la coalición de gobierno y que muy decepcionados de lo que se les había ofrecido como país y lo que vivían, deciden retirarse de esa coalición. Y Gustavo Madero, que sigue siendo militante del PAN, pero no forma parte de la bancada. Nosotros 5 formamos el Grupo Plural. Cuando vemos las elecciones del 21, decidimos hacer el Frente Cívico Nacional para promover las elecciones primarias,
para promover un mecanismo que nos ayudara a elegir la mejor candidatura con la mayor unidad posible, para promover un gobierno de coalición en el Ejecutivo y en el Legislativo, y para promover un programa ciudadano. El Frente Cívico ha venido avanzando, tú lo conoces, está en Nuevo León y en otros lugares, y luego juntos nos dimos a la tarea de formar la plataforma Unidos, donde hay más espacios de articulación de sociedad civil. Está Sí por México, está Poder Ciudadano, está Sociedad Civil México y varios más. Y nos hemos dado la tarea de ayudar a construir una gran coalición, ciudadanos, partidos, de cara a tener un proyecto futuro, no solo que rescate México, sino que nos permita tener el país que nos ilusiona y nos emociona. En todo este continuo, pues yo te diría, en el Senado, después de una trayectoria de 30 años en derechos humanos, decidí meterme al tema electoral. Hubo gente que le costó mucho trabajo porque creían que yo debería seguir siendo de la sociedad civil, pero yo decidí cruzar el puente porque la sociedad civil tiene que tener voces allá, tiene que tener agendas allá, y es lo que yo he hecho en el Senado. Esencialmente en el Senado me he dedicado a ser una voz para esas causas y para esas personas, para esas agendas, en propuestas, en discusiones. He seguido manteniendo mi independencia. Quiero sumar y muy contento estoy de que tengamos ahora a Xóchitl como coordinadora del Frente Amplio por México. Veo la posibilidad de ser una gran coalición ciudadanos-partidos, porque los partidos no pueden sin los ciudadanos, pero los ciudadanos tampoco pueden sin los partidos. Claro. De manera que, como tú bien dices, soy de los pocos en el Congreso que tiene ese perfil. Creo que pasado el tiempo, esta decisión tuvo ya 5 años de camino. Hubo quien no la comprendió, pero creo que ahora hay gente que la entiende, la valora y la respeta. Al contrario, creo que se convierte en un modelo para buscar que los partidos políticos abran sus puertas a causas y a liderazgos ciudadanos, Raúl. Caray, Emilio, agradezco mucho este resumen que nos haces y debo ser honesto, ¿eh? Debo ser honesto. Yo ya lo sabía, pero para mí es importante que la audiencia también se entere, que la audiencia sepa con quiénes estamos platicando, qué Claro. los acredita, qué hay detrás de tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios, de éxitos, de derrotas, de traiciones y de todo, porque así es la vida. Así es. Así es la vida, no hay otra, ¿verdad? Muy bien, de veras aprecio mucho esta expresión que acabas ahorita de compartir con nosotros. Oye, bueno, pues ya el Frente Amplio por México ya cumplió con su primera etapa. Muchos ha criticado que si se canceló la consulta cívica el domingo 3 de septiembre, etcétera, etcétera. Creo que es un hecho que ya no vale la pena seguirle ahí buscando más. Vamos a ver para adelante. Y creo que la siguiente etapa es lo que, fíjate, no solamente las organizaciones de la sociedad se cuestionan, sino en general la ciudadanía se pregunta, bueno, la segunda etapa, ¿qué es? ¿Qué sigue? Y por supuesto, la respuesta que surge como, como una fuente del sentido común, pues es el método para elegir senadores, diputados federales, candidatos, candidatos a senadores, diputados federales y a lo mejor hasta gobernadores. Tú que estás inmerso en todo este embalaje, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque la ciudadanía quiere seguir participando, no quiere estar Es así. Mira, yo creo que una de las cosas que le podemos agradecer a López Obrador, no hay muchas, pero esta sí, es dejar patente
que no hay Tlatoani que nos salve y que requerimos una presencia importante de la ciudadanía para exigir derechos, gobierne quien gobierne. Necesitamos de la dupla libertades y derechos para decir nuestra opinión, para participar, para exigir, para construir lo público, para tener potencialidades no solo personales, colectivas, laborales, sociales, ambientales. Es decir, un país tiene la potencia que tienen sus ciudadanos. Y por eso creo que un aprendizaje tan importante es entender que estamos en el tránsito de algo viejo que está muriendo y algo nuevo que no nace, de una sociedad mucho más participativa. El fenómeno Xóchitl no se hubiera explicado sin la marea rosa. Salimos en noviembre para defender al INE, el 13 de noviembre, salimos el 26 de febrero, Raúl, en una manifestación que no tiene precedente en la historia del país. El Zócalo se ha llenado en la Ciudad de México varias veces. Andrés pues trae acarreados de Morelos, del Estado de México, de Puebla, de otros lugares. No solo llenamos el Zócalo, llenamos 120 plazas en el país y fuera del país. Monterrey fue una de ellas, Guadalajara, León, Puebla, Querétaro, Mérida, Veracruz. Vamos, desbordamos. Nunca en la historia del México reciente ha habido una expresión así, ni López Obrador la ha hecho. Y eso es la manifestación de esa gran energía. Y entonces el brinco se convirtió en cómo pasar esa energía en participación y luego en organización. Nos dimos a la discusión de cómo hacer un método. Ahí otra vez el Frente Cívico puso su granito con Unidos y se generó un acuerdo donde todos cedimos un poco, pero todos ganamos mucho para hacer este método que permitió que Xóchitl emergiera ya como un fenómeno. Ella estaba en la Ciudad de México participando, pero gracias a este fenómeno se animó a irse a la federal. Y como tú bien dices, hombre, tal vez nos hubiera gustado mucho tener la jornada del 3, pero sobre todo creo que lo importante es que 2.3 millones de personas se inscribieron. No hay precedente, Raúl, en tan poco tiempo, más de 2 millones de personas, 2.3 millones de personas dieron su credencial de elector, su fotografía, pero sobre todo su confianza. Eso es de una potencialidad extraordinaria y me parece que ese es el signo que hay que leer. Por supuesto, creo que este ejercicio salió N veces mejor que el de Morena, donde están divididos, enfrentados con gastos multimillonarios que uno se pregunta de dónde salió tanto dinero. Los espectaculares, las redes sociales, el internet. Ahora hay un reportaje interesante de cómo supuestos medios promovieron con millones de pesos a Claudia Sheinbaum en Facebook. No lo dejen de ver, es interesante. Y mira, me llama la atención porque uno se dice, bueno, ¿de dónde pagaron Morena todo esto? Son dineros públicos desviados, son empresarios que financian a cambio de contratos pasados o por venir, es el narcotráfico, o son los tres. Pero la diferencia del método fue muy notable porque en el caso del Frente Amplio no hubo esos gastos, hubo un árbitro ciudadano, en el caso de Morena fue López Obrador, hubo una participación ciudadana y no hubo un dedazo. Y eso me parece que hace mucha potencia para lo que viene. ¿Por qué lo digo a detalle? Porque las elecciones del 24 no solo son la presidencia, como tú bien has remarcado, tenemos la elección del Congreso de la República, diputados, senadores, tenemos 9 gobernaturas, 8 y la jefatura de gobierno, tenemos elecciones de congresos en 31 estados, elecciones de municipios en 31 estados. Es la elección más grande de la historia, Raúl. Van a haber más de 20,000 puestos de elección popular en competencia con los municipios, los propietarios, los suplentes. Y claro que hay una enorme expectativa. En el Frente Cívico estamos empujando la idea de tratar de generar la mayor apertura a causas ciudadanas para que los partidos recuperen con más fuerza la noción de entidades de interés público, se refortalezca la confianza y se genere entonces una potencia. Nos gustaría que tomaran en cuenta a la gente con más viabilidad. Está ahorita una discusión importante en tanto los partidos políticos, las organizaciones, cuál va a ser la forma. De momento, como tú bien dices, hay mucha expectativa.
Estamos tratando de buscar un mecanismo, todavía no lo hemos encontrado, te lo digo con honestidad. Los tiempos se vienen encima. La próxima semana Morena ya anuncia la convocatoria para las 9 entidades con elecciones de titular del Ejecutivo, establece las cuotas de género y tenemos que tratar de alinear otra vez un proceso virtuoso entre partidos y sociedad civil. Hay mucha gente, como dice el anuncio de la Lotería Nacional, que ya se vio. Entonces hay mucha gente que se está formando y eso genera más tensión en distintas entidades. Tenemos que buscar también el fenómeno de la competitividad. Tenemos que tener claro que queremos ganar. No es solo competir, no queremos testimoniales, queremos sacar a Morena del mayor lugar posible, empezando, o mayores lugares posibles, empezando por Palacio Nacional. Tener la mayoría del Congreso, pero también en los estados. Hay tensiones con las dirigencias locales, candidaturas, aspirantes. Estamos intentando este diálogo, querido Raúl, para ver cómo reproducimos el método. Cada estado tiene características muy distintas. Vamos a tener elecciones en lugares como Guanajuato, Jalisco, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán. Ciudad de México. Ciudad de México, como mencioné. Esas 9 entidades van a elecciones. Entonces, ojalá, Raúl, tengamos la apertura de las dirigencias nacionales para que con la sensibilidad que hay que reconocerles, decidieron abrir para el proceso de la coordinación general que pueda terminar en la presidencia de la República, podamos tener procesos estatales que a eso nos ayuden. Esto indica que todavía no hay ningún acuerdo. Es correcto. No hay ningún acuerdo. No hay todavía, querido Raúl. Que se está platicando, se está negociando, se está argumentando y es evidente también que uno de los grandes obstáculos son los grupos de interés y de poder en los estados. ¿Es correcto? Es correcto, Raúl. Esos grupos de interés siempre han estado y siempre estarán. Y se alinean conforme a sus expectativas y se alinean conforme a sus intereses. Ya pasadas las definiciones principales, tanto del Frente Amplio por México con Xóchitl Gálvez, como de Morena y sus aliados con Claudia Sheinbaum, queda la duda qué pasará con MC, se sigue deshojando la margarita. Ojalá lográramos que MC estuviera a este lado de la alianza. Estamos viendo eso, pero todo el mundo estaba más o menos en un relativo empache, querido Raúl, para ver qué pasaba con el proceso de la presidencia. Una vez que eso se ha resuelto, se retomó con intensidad, con frenesí, estos procesos de negociación. Ojalá, y con pasión, con sí, mucha pasión. Hay que ponerle mucha cabeza, mucho corazón, pero mucha paciencia. Oye, Emilio, para que la audiencia y tu servidor quedemos bien informados, ¿cuáles son los tiempos que están por venirse y que nos van a poner fechas que van a ser prácticamente inquebrantables porque están en la ley? Entonces, ¿qué plazos tenemos para que el Frente Amplio por México, con la participación de todos ustedes, incluyendo las dirigencias de los partidos políticos, puedan tomar un acuerdo? Mira, querido Raúl, hay 3 grandes etapas. Una de aquí a noviembre para las precampañas. Luego viene las precampañas hasta más o menos mediados de marzo. Y luego vienen las campañas hasta en principio de marzo. Esos son los 3 grandes tiempos. Los procesos estatales están mediados por lo que manda la ley de cada entidad.
el INE establece alguna temporalidad bastante laxa, pero son las constituciones de cada una de las entidades de la República, pero esencialmente lo que vamos a ver es que de aquí a diciembre vas a tener una etapa escalonada de gente que va a pedir licencia, de gente que se anota a procesos, y propiamente la formalidad del proceso electoral vendrá ya el año que viene. Las últimas leyes han llevado a campañas más reducidas, pero la verdad es que los tiempos políticos y la realidad política están absolutamente trastocados. Vemos, por ejemplo, el caso de Morena, pues Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y servicios conexos llevaban más de 2 años en campaña. Y esos tiempos están muy movidos. Acá en la Ciudad de México hay muchos anuncios ya de gente de Morena que quiere alistarse y anotarse para la jefatura de gobierno. Entonces, hay un fenómeno, querido Raúl, de disociación de la realidad con respecto al marco legal. Los tiempos políticos ya están, ¿no? En Nuevo León, un día sí y otro también, Samuel García hace anuncios, ¿no? Manda mensajes. En otro tiempo eso sería un Oye, y se delito. echa para adelante y se echa para atrás, y después Se para un echa para lado. adelante, exacto, para adelante, para atrás, parece que estaba bailando en un mismo cuadrito, ¿no? Hoy hubo una expresión muy fuerte de los líderes del frente para exigirle que deje de acosar a los congresos, a los diputados y diputadas del Congreso de Nuevo León. Hubo señalamientos muy severos y creo que hay elementos verosímiles para ese señalamiento, porque pareciera que Samuel está repitiendo prácticas de tiempos autoritarios que nunca hubiéramos esperado en su gobierno. Acoso a partidos, acoso a diputados, acoso a municipios. Se queja la 4T, pero a veces parece tener las mismas prácticas. Pero en todo caso, lo que quiero subrayarte es, hay unos tiempos políticos adelantados, ¿no? Y lo que vamos a ver es un mes de septiembre y octubre muy intenso, querido Raúl, en ir decantando esas definiciones. Es decir, Unidos y el Frente Amplio por México, que es prácticamente lo mismo, prácticamente tendrán que definir el método, si se llega a definir, entre este mes y el mes entrante. O sea, no hay opción. No, vamos a tener desde la sociedad civil el dilema de aportar nuestras mejores ideas, propuestas y talentos para que en lo local los partidos puedan construir acuerdos. Hay actores federales, hay actores locales, incluso en algunos casos municipales, ¿no? Y a articular esos 3 niveles, querido Raúl, no es fácil. Y estamos ya de hecho, no vamos, ya estamos en conversaciones para tratar de buscar las mejores formas, las más potentes, las más competitivas, las más democráticas. Ojalá lo logremos, querido Raúl. Me estás diciendo que el método tendrá métodos tropicalizados dependiendo de cada región. Mira, es lo más probable. Todavía no hay un método, porque lo que pasa, como tú bien sabes, es que México son muchos Méxicos, querido Raúl. El México de Jalisco tiene un contexto específico determinado por las expresiones de MC y del Movimiento Jalisco y de Alfaro. El México de Yucatán tiene otra condición y otra naturaleza. La Ciudad de México, después de lo que pasó el 21, es otro fenómeno. No es tabla rasa, querido Raúl. Somos, Entendible. Esto afortunadamente, un mosaico. exactamente lo que te iba a decir. Para mí, nuestro querido país es un mosaico. Haz de cuenta como mi guayabera con todos esos colores. Igualito. No, Así no es es. posible que podamos decir que México es blanco, es gris o es verde. No es cierto. No hay manera. No hay manera. Muy bien. Oye, ¿ves buena disposición por parte de las dirigencias nacionales de los partidos? Veo interés, veo apertura, veo disposición. También veo preocupaciones porque hay tensiones al interior. Las definiciones
dejan gente fuera. Y a veces esa gente son amistades, son lealtades, son carreras, son trayectorias. Y acá multiplícalo por 3. PRI, PAN, PRD. Me encantaría que fuera por 4, sumándolo al MC. Pero lo que te quiero decir es que es más complejo. Déjame ponerte un ejemplo. Es la primera vez en la historia del PRI que no tiene un candidato a la presidencia de la República propio. Es la primera vez en la historia que el PAN no tiene una candidata propia y que el PRD es la primera vez en la historia que eso pasa. Ninguno de ellos tiene experiencia de qué hacer, porque nunca ha pasado, ¿no? Esa falta de experiencia, porque este proceso es inédito, genera nuevos procesos a la vez, querido Raúl. Y estas alineaciones, imagínate lo que significa que prácticamente en un proceso pues, de un siglo, es la primera vez que el PRI no tiene un candidato propio a la presidencia de la República. Nuevos tiempos, nuevos signos, nuevos dilemas, querido Raúl. Yo estoy convencido de que estamos viviendo una época totalmente disruptiva, totalmente disruptiva. Totalmente de acuerdo. Y esto tiene que llevarnos a un buen término. Quisiera yo concluir esta conversación con lo siguiente, Emilio. ¿Sientes que hay empatía para llegar a algún acuerdo o tú crees que pueda en un momento dado romperse la mesa del FAM y cada quien haga lo que se les pega la regalada gana? No creo que se vaya a romper. Yo creo que hoy tenemos mucha claridad de que necesitamos las mejor, ya nos pasó con Xochitl, es la mejor candidatura con la mayor unidad posible. Todos tenemos y todas tenemos claro que con unidad tenemos posibilidad de competir. Divididos nos arrasan. Por eso López Obrador hizo tanto por dividir, tanto por fraccionar, porque es el principio que desde los romanos, ¿no? Claro. Divide y vencerás. No lo han logrado. Pienso que mucha gente tiene claridad de que esto es algo más grande que nosotros y que en la unidad está nuestra fuerza. Eso no quiere decir que seamos uniformes. Somos distintos, somos diversos, pero tenemos todas y todos un bien superior que se llama México, y eso creo tiene la puerta suficiente para tener claridad de que nuestros amores son más grandes que nuestros temores, de nuestros agravios. Y esa claridad va a ser básica, querido Raúl. No veo ningún escenario de ruptura entre PRI, PAN y PRD. Veo desafíos, veo tensiones, sí. Pues hazte cuenta como en toda buena familia, ¿no? A veces hay etapas muy buenas, a veces hay etapas de tensión, pero lo que yo aspiro y espero es que cada vez sea más potente y que como en una buena reunión familiar cada quien llegue con algo a la mesa y tengamos un banquete extraordinario y que tengamos entonces distintos guisos y que todos comamos y todos disfrutamos y se haga una reunión fantástica donde cada quien pone su fuerza. Hay gente que es buena para el postre, hay gente que es buena para las carnitas, hay gente que es buena para la asada, hay gente que es buena para el agua, para la ensalada, pero al final lo que importa es la convivencia con un solo objetivo, que tengamos la capacidad de ser el México que queremos. Y espero entonces que tengamos altura de visión, de entendimiento, y por lo menos lo que hemos logrado ya nos debe tener muy orgullosos. Falta mucho por trabajar. Veo acosos, ataques muy peligrosos, preocupantes en contra de Xochitl, de expresiones de violencia de género, de difamaciones, de ataques. Nos toca a todos a cerrar filas, protegerla, protegernos. Nos toca trasladar las críticas que tengamos de los partidos a exigencia democrática para que no escupamos para arriba y cuando en el 24 pidamos al voto a la gente nos diga, pero pues tú siempre estás criticando a partidos. Mejor digamos qué queremos, no qué nos gusta. Y Claro. creo que esas fórmulas nos pueden ayudar a mantener la unidad.
¿Tú crees que a ese banquete que acabas de definir, que ya me saboreé, ya me saboreé, ¿tú crees que ese banquete al final estarán sentados Alito, Marco, Jesús y unidos? Sí lo creo, pero yo creo que más que ellos estén sentados, quien quiero que esté sentada es la gente. Marco es importante, Alito es importante, Zambrano es importante, Unidos es importante, pero son figuras simbólicas, pero lo que necesitamos es la gran potencia de la gente, sus estructuras, sus partidos. Entiendo que son dirigencias, pero me importa mucho que a pesar de que haya gente que no le guste uno u otro, tenga claridad de visión que hay que caminar para allá. Lo que me importa mucho es que la gente se sienta convocada, que se sienta esperanzada y que detone su energía. Este banquete no es para unos cuantos. Este banquete es de puertas abiertas. Todas y todos estamos invitados. No como visitas, sino como responsables. No como Sí, gorrones, estoy de acuerdo sino contigo. como organizadores. No somos invitados, somos los protagonistas. Somos protagonistas, somos organizadores. Es un poco como en casa, ¿no? Uno le dice a los familiares, oigan, no son visitas, ¿eh? Ustedes son anfitriones. Entonces, ¿qué quiero decirle a la gente de tu programa? Somos anfitriones del México nuevo que estamos construyendo todos los días. Fuerte abrazo, mi querido Emilio, y muy agradecido por tu tiempo, por tu generosidad para compartir este programa. Gracias a ti, querido Raúl. Fuerte abrazo. Saludos.